Papel y tinta. Otra vez con el deslizamiento en La Paz, vamos a dedicar la primera parte del programa a este tema, pues es de preocupación. Plantea problemas tanto en la ciudad de La Paz como el resto de las ciudades en el país. En verdad tiene que ver con el problema de las ciudades. Habíamos adelantado algo en anteriores días con el arquitecto Gastón Gallardo. Esta es la continuación de esa misma reflexión. Habíamos invitado al alcalde Luis Revilla, pero que por problemas de agenda no puedo estar acá con nosotros. Estoy muy bien acompañada por Jorge Valenzuela. Usted es arquitecto urbanista y me va a ayudar, y seguramente a los televidentes también, a comprender mejor, ir un poquito en la historia de esto. Gracias por su tiempo, por llegar hasta acá. Con mucho gusto. Hemos llegado un poco complicados por el tráfico, pese a que este fin de semana ya se está regularizando. Hemos tenido una semana complicada en este pasaje zona sur, el centro también complicado. Correcto. Bueno, gracias por el esfuerzo. A ustedes por la invitación. A ver, le voy a compartir algunas cifras. Tenemos un video que quiero mostrarlo con mucho orgullo porque es de nuestro compañero de trabajo en La Razón, Pedro Laguna. Ahí está, es una de las imágenes de las secuencias más visitadas en nuestra página digital, en La Razón Digital, porque cabalmente da cuenta clarísima en una secuencia muy bien lograda de Pedro Laguna de lo que ha sucedido. Mientras usted mira estas imágenes, yo le puedo dar algunas cifras de qué estamos hablando como resultado de este desastre. Definitivamente fue un desastre. Retomamos las cifras: 162 familias afectadas, 67 personas dueñas de casa, 60 inquilinos, 35 anticresistas. Eso suman los 162. Esto representa también 630 personas afectadas en este sector San Jorge, Cantutani, 14 de septiembre, Inmaculada Concepción. Después de este desastre, hemos visto cómo 400 personas han tenido que instalarse con la pérdida encima en la Cancha Fígaro, 200 en el Puente Libertador, 4 desaparecidos. Ya no se podía esperar más para hacer funcionar las máquinas en el lugar. La gente hizo lo que pudo, decíamos la anterior semana, intentando recuperar la ropa, los muebles, ubicar a la familia, el perro, el gato, el conejo, el chancho, el diploma, el dinero, es decir, lo que tenemos, las cosas, a las personas, los animales, nuestras mascotas y las cosas a las que les damos valor. Decimos muy a menudo que lo material es lo material, solo es dinero, no hay que aferrarse a lo material, pero caray, cuando uno depende de todo esto, uno no puede sino compartir, ser empático con el dolor de estas familias y de estas personas. Debe ser definitivamente una pesadilla decir, como muchas personas dijeron: salí paradita, estoy paradito aquí. Es dramática la imagen de un hombre que vi recibiendo un plato de sopa y comía llorando, víctima de su propia situación. Hemos hablado parte de esto con Gastón Gallardo hace una semana, y usted, su colega Jorge Valenzuela, está acá un poco para continuar con esa reflexión. Voy a empezar con una noticia, arquitecto, de La Razón de la semana pasada, del miércoles, donde nosotros titulábamos: por decreto en 1985 se expropió el área deslizada. Es decir, hay toda una historia acá, porque nunca hubo un permiso, nunca esta zona estuvo libre de pecado, nunca fue apta para que la gente construya allí sus viviendas. Pero ¿dónde comienza esto? Esto no es un cuestionamiento únicamente a la gestión del actual alcalde Revilla, que por supuesto hay responsabilidades, pero tiene que ver con la anterior gestión y la anterior y el 85. Parece que hay que ir más allá. Arquitecto, ¿cuál es la historia de este problema? A ver, yo creo que primero el tema es una ocupación descontrolada del territorio.
la naturaleza está cobrando un poco lo que se ha hecho con ella. Hemos ocupado el territorio sin tener cuidado en lo que estábamos haciendo. Nos ha resultado siempre muy familiar el embovedar ríos, el tapar quebradas, etcétera, etcétera, y estamos modificando la naturaleza sin tener un control sobre esa modificación. El año 1956 del siglo pasado, se hizo un plan regulador para la ciudad de La Paz que definía las laderas como áreas de forestación, debían ser arborizadas. Un poco, digo, el resto de eso es el bosque de Purapura. Eran los márgenes de la ciudad, ¿verdad? Todas las laderas, que por sus condiciones topográficas, geológicas, etcétera, ese plan preveía que no debían ocuparse para hacer áreas forestales. Ocurre que la presión sobre la ciudad fue tan grande en ese momento por la reforma agraria y la migración campo-ciudad fue tan violenta que el año 64, es decir, apenas 8 años después de haberse aprobado ese plan, el plan ya estaba obsoleto, porque el 64 las laderas ya estaban ocupadas. Entonces ahí parece que desde entonces nos pareció muy natural ocupar las laderas y construir en los cerros. Yo siempre tenía una preocupación, y es por qué ocupamos los cerros, pero ocupamos los cerros mostrando derechos propietarios. Según mi parecer, no deberían haber derechos propietarios sobre los cerros. La ley de reforma agraria fue muy clara: los terrenos no cultivables o no aptos para el pastoreo debían pasar al Estado. Pero, arquitecto, lindas montañas debieron nacer, o sea, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Porque esta es una ciudad que trepa, trepa los cerros, esta migración. ¿Cómo hacemos? La ocupación ha sido tan rápida, a partir del 56, ha sido tan rápida que no ha sido posible controlar. Yo creo que sí podemos ocupar nuestros cerros, pero debemos ocuparlos con previsiones muy grandes. O sea, la norma vigente exige una serie de estudios y trabajos de estabilización, garantizar drenajes y todas esas cosas para poder ocupar ciertas áreas. Pero tenemos problemas serios como son los de la indefinición de límites municipales. Entonces, esa indefinición hace que municipios vecinos aprueben asentamientos en áreas que son del municipio de La Paz, pero como hay una indefinición de límites, hay este problema. Sí. Y la gente acepta la aprobación del municipio vecino porque el municipio vecino no le exige lo que el municipio de La Paz le exige. No le exige las garantías técnicas, no le exige esas previsiones que se deben tomar. Claro, es más fácil a corto plazo. Y finalmente a largo plazo voy a pagar menos impuestos, entonces me quedo con la irregularidad de pagar impuestos en un municipio que no corresponde. Ahora, cuando hablamos del municipio que corresponde, y sigo yo con esta nota que estaba compartiendo con usted y las personas que nos están viendo, en esta nota nos dice la periodista Guadalupe Tapia: el Decreto Supremo 2922 del 17 de julio del 85, allí cuando decíamos que Bolivia se nos muere, ordenó la expropiación del área Cantutani y Alto Sopocachi para la construcción del Gran Jardín de la Revolución Nacional. El lugar fue urbanizado y una parte se deslizó el 30 de abril pasado. Pero nos recuerdan que en el transcurso de estos años hubo aprobación vía resolución municipal. Se aprobó la resolución municipal 63/2001, en cuya fundamentación se informó que los trámites de catastro y similares continuaron por desacato de los propios funcionarios municipales. Estamos hablando de suelos inestables, pero de trámites de catastro. Hoy en día hay personas que, saliendo de este desastre, dijeron: pero aquí yo tengo el catastro, pago impuestos. He escuchado a algún funcionario que dice: no tiene nada que ver, y he escuchado a una ciudadana que dice: por favor,
Claro que tiene que ver. No podemos tener catastro y al mismo tiempo pagar impuestos y al mismo tiempo que la alcaldía diga que no, que sí. Es decir, yo entiendo que esto va mucho más allá de esta gestión y de la anterior gestión municipal, pero estos trámites, le planteo, no solamente tiene que ver con los municipios del lado que eran más permisivos, tiene que ver con este municipio y la responsabilidad que se tiene también hoy. Bueno, ahí se dice claramente que es trámites de catastro por desacato de funcionarios. Son trámites que han sido hechos al margen de la regularidad dentro del gobierno municipal. En mi pueblo se dice trucho eso. Sí, ¿verdad? señor, o sea, tenemos que ver esas cosas. No debemos olvidarnos que gran parte de lo que se ha deslizado fue en su momento un relleno sanitario de la ciudad. Eso nunca debió haberse ocupado, pero estaba ocupado. Así es. Y bueno, el propio municipio comenzó también ahí construcciones propias municipales. Entonces, claro, entre la pobreza, eso discutíamos con Gastón Gallardo hace algunos días, entre la pobreza, porque hay personas que es o así o no hay, porque no tienen el dinero. Y es la pobreza que te obliga, entre comillas, a hacer el nido como cóndores. Una fotógrafa suiza decía que somos como cóndores, o la pobreza o la viveza, porque también está, bueno, no importa, pero haremos nomás y hagamos y un edificio, 3 pisos, alquilo 2, etcétera, etcétera. Me imagino que no es el único lugar, estamos hablando de un problema de muchas ciudades, por lo que usted acaba de decir, pero particularmente de La Paz, ¿no? Sí, o sea, el año 77 vinieron unos franceses a decirnos en el plan de ordenamiento urbano para la ciudad, bueno, se llamó Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, a decirnos que había áreas que no eran construibles en la ciudad. Sin embargo, ya entonces, el 77, muchas de esas áreas ya estaban ocupadas. Entonces, tenemos problemas. Es una ciudad muy difícil y precisamente porque es una ciudad muy difícil requiere de una atención de carácter técnico mucho más complicada, pero donde la responsabilidad no solamente es del gobierno municipal, es responsabilidad de los ciudadanos, responsabilidad del promotor inmobiliario que debe hacer, no hacer negocio, sino hacer ciudad como promotor inmobiliario, respetando las posibilidades que la gente tiene, las pocas posibilidades económicas que tiene. Hay formas de lograr asentamientos con seguridad. Yo creo que tenemos mucho de culpa todos, porque a veces nos hacemos de la vista gorda de las cosas. Sabemos que nuestro vecino se está asentando en un lugar donde no debe asentarse y no decimos nada. Posiblemente, si dijéramos algo, se le podría conseguir a ese señor un lugar mejor para que se asiente. Pero no lo hacemos porque no nos está afectando directamente. Y recién cuando vemos la desgracia, nos damos cuenta de que hemos cometido un error al no decir nada. Sí. Debíamos haberlo dicho. Sí. La Paz ha sufrido muchos deslizamientos a lo largo de su historia y últimamente se han producido más que antes, digamos, porque es una clara muestra de que esa ocupación que hacemos del territorio no está controlada. Absolutamente. Y tenemos que controlar eso y un poco creo que se ha sobrepasado la capacidad del gobierno municipal, no solamente de esta gestión, del gobierno municipal de muchos años atrás, de 20 años atrás, se ha sobrepasado su capacidad para controlar estas cosas, porque tiene que luchar con loteadores, tiene que luchar con grupos de gente que por la pobreza precisamente está buscando un lugar donde asentarse, tiene que luchar con documentación fraguada, porque existe documentación fraguada, y todas esas cosas, y eso ha superado a cualquier control que el gobierno municipal de 20 años atrás hasta la fecha pudiera haber hecho respecto de esto. Usted tiene razón cuando señala la responsabilidad no solamente, en primer lugar, del municipio, por supuesto, pero de otras instancias y entre las más rescatables, valoradas,
está la de los ciudadanos, ¿verdad? Porque cuando la alcaldía no tiene capacidad, los ciudadanos nos convertimos en valor el momento en el que tomamos conciencia de cómo actuamos en nuestras propiedades, en nuestras construcciones, un poco nuestro actuar urbano de alguna manera. Yo pensaba esta semana en un desastre aéreo, el que tuvimos hace poco, bueno, con Lamia, no sé si usted recuerda, y pensé en la experiencia de la azafata que sobrevive a tamaño accidente, sobrevive a tremendo accidente. ¿Cuál sería la experiencia que luego ella ha necesitado mucho apoyo para volverse a subir a un avión? Arquitecto, si yo me subo a un avión y este avión se cae y yo me salvo por un pelo, por mi tío Arturo que no vuelvo a subir a un avión. Y resulta que acá hay muchos vecinos que han dicho que traigan $15,000, que dé el presidente, que den allá, estabilicen, porque quiero volver ahí. O sea, traigan ese avión, ese mismo que se estrella, voy a volver a subir. No lo entiendo. A ver, es muy fácil demandar el que estabilicen, que lo arreglen, que lo pongan. A mí no me corresponde decir quién tiene la culpa o quién no tiene, porque yo no sé. O sea, sé que hay asentamientos irregulares, sé que hay asentamientos que tienen documentos, sé eso, pero yo no puedo evaluar eso, primero porque no tengo por qué juzgar las cosas de esa manera y porque no tengo toda la información. Quizás si tuviera toda la información me atrevería a lanzar una opinión al respecto. Pero esos trabajos de estabilización no los está haciendo la alcaldía con recursos del alcalde o de los funcionarios municipales, son nuestros recursos, lo está haciendo con los impuestos que la ciudadanía paga. Entonces, todos estamos pagando el problema y está bien, o sea, debemos responder a eso, pero no podemos gastar esos recursos nuestros en algo que se pueda volver otra vez por supuesto, un riesgo. Por supuesto, por las características del terreno. O que demande un costo mayor en los trabajos de estabilización solo porque hay la necesidad de que la gente quiero mi casa hacer. sobre el agua, quiero mi casa sobre un suelo inestable. Es absurdo, y el alcalde Luis Revilla ya manifestó en estos últimos días que ahí no va a haber asentamiento, hay que retomar esta idea del parque. Bueno, algo se ha podido aliviar finalmente con la entrega de casas de parte del gobierno central, la entrega de casas aquí, allá. El propio alcalde también ha hablado de terrenos, de un poco compensar esto. Dice, casas caídas van a ser recuperadas de alguna medida, pero sin entrar en ni el valor catastral ni el valor comercial. Entre el catastral y el comercial veremos cómo se puede ir arreglando esto. No hay recuperación, ¿no? O sea, ni del terreno, ni de la casa, ni del gato que se quedó ahí, ni del diploma, ni del dinero, pero sobre esa base tenemos que actuar sobre la lección aprendida para las familias víctimas y para todos, ¿no? Cuando uno mira también una situación, nadie es perfecto, alguito estamos haciendo que no está de acuerdo a lo que deberíamos como paseños, además rodeados de cerros. Necesitamos un comportamiento doblemente responsable, ¿no? Doblemente responsable por el tema de que la naturaleza tiene que cobrarse lo que hacemos con ella, uno. Dos, porque esa naturaleza, ese paisaje, es un capital que esta ciudad tiene. Y si empezamos a destruir ese paisaje, estamos perdiendo ese capital. Y finalmente, es que esta ciudad, yo pienso, y gracias a Dios, tiene ya en funcionamiento un sistema de alerta temprana que le permitió al gobierno municipal desocupar las viviendas antes de que el desastre se produzca, porque si no se hubiera hecho eso, el desastre hubiera sido peor, toda la gente que estaba en sus casas hubiera muerto. Y eso, o si era en la madrugada. Exactamente. Si era entonces, en la madrugada, no la contaba. Ha habido una alerta temprana cuando ya el gobierno municipal se dio cuenta que no era posible hacer nada más. Y lo que hizo fue salvar las vidas. Yo creo que eso es algo que nos debe llamar a la reflexión.
Sí. Y es que, ¿qué hubiera pasado si el gobierno municipal no se daba cuenta de ese problema? Sin embargo, los propios vecinos también se quejaban pasado Sí, el deslizamiento es y decían, un ratito, pero a los de arriba han dicho que desalojen, a nosotros nos han dicho que no, que aquí no había problema. La anterior semana ya hemos dicho, claro, la primera reacción es encontrar ese culpable, ¿no? Como en todo en la vida, buscamos al culpable y al final el culpable rara vez está afuera. Tenemos que empezar nosotros. Pero muchos vecinos sí dijeron que habían alertado, pero más o menos. Es decir, eso la alerta temprana está también, habría que matizarlo, ¿no? Sí, En sí, función no. del lugar y la hora también. Gracias a Dios fue a esa hora y dentro de todo debemos esto agradecerlo. O sea, es que si no la tragedia hubiera sido enorme. Mayúscula. Sí, hubiera sido enorme. Pero nos hemos quejado, hemos avisado, esto está por pasar, pero esa experiencia nos tiene que llevar a tomar conciencia sobre lo que vamos a hacer en el futuro. O sea, ¿qué conciencia implica el demandar que quiero volver al mismo lugar? Eso no es una toma de conciencia. Claro. Tengo que estar consciente de que ese lugar es un lugar peligroso y que no deberíamos estar ahí. Insisto, a mí no me gusta buscar culpables porque somos muchos los culpables. Somos muchos y venimos con la culpa desde hace 60, 70 años. Entonces, por lo menos los 50, como usted está contando. Desde el 56 para mí es un punto de inflexión, es cuando hemos empezado a ocupar sin control los lugares no ocupables, digamos. Ese es el año, para mí, la etapa terrible, digamos. De repente antes ha habido otras que no nos han generado grandes problemas, digamos, pero a partir del 56 han empezado a aparecer los problemas de deslizamiento y demás. Hace poco he visto una fotografía que me ha puesto los pelos de punta en una vista espectacular del teleférico recientemente inaugurado Plateado, donde hay un corte de 1000 metros, pero así vertical, y las casitas están en el borde, en el alto. Claro. Dios mío. No, y ahí subiendo la Cantutani también, usted tiene el precipicio y la casa. La mitad está sobre tierra y la otra mitad en el aire, sin alitas. Gracias, Jorge Valenzuela, arquitecto urbanista, por estar acá con nosotros. Armaremos una mesa de arquitectos seguramente más adelante con Carlos Villagómez, con Gastón Gallardo, nos sentamos y aprendo yo más de qué hacemos con La Paz, pero otras ciudades también. Con todo gusto. Gracias, arquitecto. Con todo gusto, gracias. Bueno, quédese con nosotros porque enseguida hablamos de los platos típicos bolivianos, concretamente del plato alteño. Le cuento que se ha desatado cierta polémica en el Alto. ¿Cuál es el plato, arquitecto, para usted? El plato alteño bandera. ¿Pero cuál se le ocurre? No tengo El idea. Alto y plato. ¿Se le ocurre algo? Yo me imagino que son sopas, ¿verdad? Sopitas. Sí, es que la sopa es lo que más combate el frío y Cierto. en el Alto hay que combatir con el nombre, frío. a mí las cabezas también en el Alto. Bueno, fiambre, salió fiambre y muchos dijeron, ¿qué? ¿Fiambre? ¿Pero qué? Bueno, de esto hablamos enseguida junto a dos amantes de este tema, así que usted no se vaya. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Nos mirábamos entre nosotros qué íbamos a hacer. Se ha ido toda la casa, lo que teníamos. Todo lo que hemos trabajado en toda la vida se ha ido en un celular de ojos. Ver todos nuestros esfuerzos de tantos años de sacrificio caerse en fracción de segundo. Hay tristezas, pero también alegrías. Nos preocupamos, pero no solamente nos preocupamos, también nos ocupamos. No sé, no hay palabras. La felicidad es grande. Qué buenas son las personas que me han ayudado. Gracias, he dicho mucho. Al señor presidente más que todo le agradezco de un apartamento así que nos da. Gracias, parece sueño. Después de tanto desastre, ver nuevamente el sol, que se abre nuevamente el camino para nosotros, estamos muy felices.
es recuperar todo nuestro gran esfuerzo. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco harto que me has dado este apartamento. María Eugenia Miranda te presenta Faceta Cultural, un programa dirigido a mostrar nuestra cultura, costumbres, tradiciones ancestrales de manera original, destacando también la belleza natural de los atractivos turísticos de Bolivia, sin dejar de lado las diferentes manifestaciones artísticas reflejadas en la música, danzas y la pintura. Todo esto en Faceta Cultural. Que conocer nuestra cultura es conocer nuestra propia identidad.